Vamos a ver la reacción hemolítica aguda por transfusión. Esta va a ser una reacción tipo 2 de hipersensibilidad, reacción tipo 2 de hipersensibilidad. Entonces, esto se va a presentar más o menos dentro de las primeras 24 horas después de que estemos la transfusión. Entonces, al paciente lo estamos transfundiendo y dentro de las primeras 24 horas, esto incluye en el momento de la transfusión. Entonces, entre el momento de la transfusión y 24 horas después, el paciente se puede presentar con este tipo de hipersensibilidad tipo 2. Y ahorita vamos a ver cómo se presenta. Pero vamos a poner los síntomas y ahorita vamos a ver cómo es que sea esto. Se va a presentar con fiebre, hipotensión, taquicardia, taquipnea. Puede tener dolor en el flanco, puede tener hemoglobinuria, y puede tener ictericia. Entonces, ahorita vemos por qué el paciente se va a presentar así, porque se da la reacción hemolítica de transfusión o por transfusión la aguda. Esto va a ser porque tenemos incompatibilidad de grupo sanguíneo, incompatibilidad ABO. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un paciente, digamos, este es el paciente con grupo sanguíneo A. Su grupo sanguíneo es A y digamos que lo vamos a transfundir con sangre de un paciente que es grupo sanguíneo B. Entonces, este va a ser el donador. Paciente con grupo sanguíneo B es el donador. Paciente con grupo sanguíneo A es el receptor. Entonces, vamos a poner, este es el vaso del paciente. Esta es la sangre del paciente, el vaso sanguíneo del paciente. Y lo transfundimos con sangre del paciente con grupo sanguíneo B. Entonces, ya en los videos anteriores vimos que los grupos sanguíneos están determinados por la estructura específica que tenemos en los glóbulos rojos. Entonces, si este es un glóbulo rojo del paciente con grupo sanguíneo B, digamos que este glóbulo rojo aquí expresa en su membrana este tipo de antígeno que se llama antígeno B. Esta estructura específica de polímeros de glucosa se llama antígeno B. Este paciente con grupo sanguíneo A, su glóbulo rojo expresa otro tipo de polímeros de glucosa, otra estructura, otra configuración, y este se le llama antígeno A. Este paciente no tiene los antígenos de este paciente, tiene polímeros de glucosa, pero están en una configuración distinta a la configuración que tenemos en este glóbulo rojo de este paciente. Este paciente tiene, o puede tener, no siempre, pero puede tener, por alguna razón, puede tener anticuerpos en contra de los antígenos de ese paciente. Entonces, para que se dé la reacción hemolítica aguda por transfusión, es necesario que haya incompatibilidad de grupo sanguíneo y que el paciente que está recibiendo la sangre ya haya tenido anticuerpos en contra de los antígenos de este paciente. Ahorita no estamos viendo las causas, pero puede pasar. Entonces, vamos a poner por pasos. Paso 1, tenemos incompatibilidad de grupo sanguíneo. Y paso 1 concomitante. Esto es, el paciente tiene que tener anticuerpos ya preformados. Entonces, paso concomitante son anticuerpos preformados en contra de los antígenos, de los glóbulos rojos, del donador. Entonces, esta es la sangre del paciente y dijimos, ya tiene anticuerpos en contra de los antígenos del donador. Entonces, esta es una inmunoglobulina que ya está en la sangre del paciente, ya está esta inmunoglobulina. ¿Qué pasa? Lo transfundimos, entonces paso 2, viene la transfusión. Entonces, estos son glóbulos rojos del paciente que contienen el antígeno A y lo transfundimos con glóbulos rojos del paciente con grupo sanguíneo B. Entonces, este es un glóbulo rojo del paciente con grupo sanguíneo B y esta es la estructura o este es el antígeno que tiene el paciente con grupo sanguíneo B. Entonces, ya una vez que viene la transfusión, paso 3, las inmunoglobulinas o los anticuerpos ya preformados del paciente reconocen como extraño a los antígenos de los glóbulos rojos del donador. Se reconoce como extraño a los antígenos del glóbulo rojo del donador. Paso 4. Tenemos una inmunoglobulina en contra de los
de los glóbulos rojos del donador. Entonces, este es un paciente que pues por alguna razón lo estamos transfundiendo, o sea, pues porque no tiene sangre o tiene menos sangre. Y al darle un tipo de sangre distinto al que tiene, en este caso, le estamos dando B en lugar de A, esta inmunoglobulina va a ataca aquí al antígeno que se encuentra en el glóbulo rojo. ¿Y qué pasa? La inmunoglobulina como tal, pues no le hace nada al glóbulo rojo, pero las células que se unen a esta inmunoglobulina que se unió al antígeno van a destruir a los glóbulos rojos. Entonces, paso 4, una vez que el anticuerpo reconoce como extraño el antígeno, entonces vamos a ponerlo aquí. Aquí está el glóbulo rojo del paciente, el glóbulo rojo del donador, y aquí tiene el antígeno. El antígeno es reconocido como extraño. Paso 4, aquí, cuando la sangre esté pasando por el vaso, recordemos que en el vaso tenemos el sistema reticular endotelial en el que tenemos macrófagos. Entonces, rápidamente, si ponemos aquí el tracto gastrointestinal, más o menos por aquí se encuentra el vaso. Cuando esta sangre pasa por el vaso, los macrófagos se van a unir a esta inmunoglobulina y van a destruir a este glóbulo rojo. Entonces, paso 4, los macrófagos que se encuentran en el vaso destruyen a los glóbulos rojos, destruyen a los glóbulos rojos que se unieron a la inmunoglobulina. Entonces, tenemos destrucción de los glóbulos rojos, o sea, tenemos hemólisis, por eso reacción hemolítica, porque estamos haciendo hemólisis de los glóbulos rojos. Si la hemólisis sucede aquí adentro del vaso sanguíneo, el paciente va a venir con hemoglobinuria. ¿Por qué? Porque vamos a tener liberación de hemoglobina. Finalmente la sangre pues se filtra en los riñones. ¿Y qué pasa? Tenemos hemoglobina en la orina. Entonces, si tenemos una hemólisis intravascular, vamos a ponerlo aquí. Si tenemos una hemólisis intravascular, o sea, si la destrucción de los glóbulos rojos sucede adentro del vaso sanguíneo, una hemólisis intravascular, el paciente va a tener hemoglobinuria. Si la hemólisis sucede, por ejemplo, en el tejido del vaso, o sea, ya afuera de los vasos sanguíneos, entonces, hemólisis extravascular. Entonces, tenemos la hemoglobina, o sea, la hemoglobina está liberada y se convierte en bilirrubina. Esto ya lo vimos en videos anteriores, pero la hemoglobina se convierte en bilirrubina. Entonces, el paciente va a venir con aumento de la bilirrubina, o sea, el paciente se va a presentar con ictericia. Entonces, ya vemos por qué el paciente tiene hemólisis. Si el paciente tiene hemólisis, pues va a tener taquicardia, taquipnea, puede tener fiebre. Y si la hemólisis fue adentro del vaso, va a venir con hemoglobinuria. Si la hemólisis fue afuera del vaso, pues va a estar ictérico, entonces lo vamos a ver amarillo. Entonces, la reacción hemolítica aguda por transfusión es una reacción de hipersensibilidad tipo 2. ¿Por qué tipo 2? Porque son los anticuerpos los que empiezan esto. Los anticuerpos son los que se unen aquí a los antígenos. Recordamos que la hipersensibilidad tipo 2 es medida por anticuerpos. Entonces, es una reacción de hipersensibilidad tipo 2. Se presenta, puede ser desde el momento en el que hacemos la transfusión hasta 24 horas después de la transfusión. ¿Cómo se presenta? Con taquicardia, taquipnea, fiebre, puede tener dolor en el flanco y puede tener hemoglobinuria si la hemólisis fue intravascular, o puede tener ictericia si la hemólisis fue extravascular. ¿Por qué sea esto? Porque tenemos un paciente que ya tiene que tener anticuerpos preformados en contra de los antígenos que se encuentran en los glóbulos rojos del paciente que le está donando la sangre, al paciente que le está recibiendo. Entonces tenemos una inmunoglobulina en contra de los antígenos de los glóbulos rojos del donador. Paso 3. Entonces los anticuerpos reconocen como extraños a estos antígenos. Las inmunoglobulinas se unen a estos antígenos y luego las células, como son los macrófagos, destruyen a los glóbulos rojos y viene la hemólisis. Por eso reacción hemolítica aguda por transfusión. Una reacción de hipersensibilidad tipo 2 por incompatibilidad del grupo AB. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos o ingenieros.